hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, alabando el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Quiero hablar un poco, hermanos, acerca de este pasaje. Y quiero titularle al mensaje: un migrante bendecido. Un migrante bendecido. Y para empezar el mensaje quiero declamar esta poesía para todos los migrantes. ¿Cuántos migrantes hay aquí? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por ello, hermanos. Le damos gracias al Señor por ello. Somos un pueblo privilegiado, porque Dios ha querido, hermanos, que a través de los migrantes, hermanos, el evangelio sea ampliamente divulgado en México, sobre todo en México. Quiero decirles que las grandes organizaciones que se fundaron en México se fundaron por los migrantes. En el siglo XIX había entrado una serie de misioneros a México, y eran misioneros profesionales. Los enviaban a iglesias históricas como Bautista, Presbiteriana y otras, pero no hicieron mucho trabajo ellos porque no tenían arraigo en las comunidades. Pero las grandes iglesias que conocemos ahorita en México fueron fundadas por migrantes, que no eran personas profesionales en el ministerio de la palabra, pero eran personas ungidas con el poder del Espíritu Santo, y eso permitió que arraigara, hermanos, allí la semilla. La Iglesia Apostólica, que es una iglesia muy grande en México, la fundó una hermana que se bautizó en la calle Azusa de Los Ángeles, la hermana Romanita de Valenzuela, ¿verdad? Y si uno le sigue la historia, todas las obras, hermanos, en México del siglo XX, principios del XX, todas fueron fundadas por hermanos y hermanas, ¿verdad? Que fueron migrantes que recibieron la palabra del Señor aquí. Le damos gracias al Señor por ello. Gloria a Dios. Y dice esta poesía así, se llama Mojado. Y dice: venido desde allá, de la miseria, cruzas con alas de ansiedad tu hermosa tierra, oradas con la fe en la gran frontera, en pos del sueño americano, gran quimera. Te gestan como almácigo allá afuera, más allá de la rica y gran frontera. Eres riqueza que se codicia y se desprecia de acuerdo al Dios Mamón, como él lo quiera. Naces mojado en lágrimas, mi hermano. Vives mojado en lágrimas llorando. Tu tragedia es bendición, pues vas sembrando semillas de esperanza al otro lado. Todos te niegan el valor sagrado de ser de aquí o de allá, discriminado. Lo peor de la existencia, eres mojado por un destino que no entiendes, ya trazado. Pero no obstante, hay en ti una gran riqueza que te cubre de los pies a la cabeza. Es tu fe, tus sueños grandes y nobleza que vienen a ser la razón de tu existencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, cuando uno es sensible, hay tiempos, hermanos, en que el Señor pone las palabras, hermanos, que revelan tragedias, que revelan situaciones humanas,
pero que revelan también, hermanos, grandezas en el ser humano. Si algo, hermano, aprendemos en la vida en Cristo, es a no hacer tragedia de la tragedia. La tragedia por sí misma, hermanos, ya es algo que limita el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, la tragedia suelta, hermano, desenvuelve al cristiano en otras dimensiones de la vida. Mire usted, aquí tenemos, hermanos, a un hombre que es muy conocido de todos nosotros, Jacob. ¿Quién no va a conocer la vida de Jacob? Pero si analizamos este pasaje, y lo vamos a hacer muy rápido, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí no me gusta predicar muy largo, ¿verdad? Entonces tengo que concentrar lo que quiero comunicarles. Pero si analizamos esta vida, la vida de Jacob, podemos ver que la experiencia que él tiene en aquel lugar donde durmió, donde hizo su primera jornada después de salir huyendo de su casa, tiene un antes y un después. Le marca una etapa diferente en la vida de él. Hasta antes de llegar a ese lugar, hermano, Jacob era un hombre, diríamos así, hermano, un hombre desgraciado. ¿Por qué desgraciado? Porque era un hombre absolutamente confundido, hermanos. Era un hombre desarraigado y era un hombre, hermano, que traía muchas dudas en su corazón. Sobre todo dudas, hermanos, relacionadas con su existencia. Porque uno puede tener dudas si 2 más 2 son 4, pero esas dudas no lo traumatizan adentro, ¿verdad? Pero cuando usted está dudando si eso no es, eso es grave, hermano. Eso le trae una crisis existencial al ser humano. De ese tipo de dudas traía Jacob, hermano. Él había nacido, hermano, en una crisis. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que Jacob era hermano gemelo de Esaú. Y desde el vientre de la madre había una lucha que cuando uno leía esto antes de que se desarrollaran las ciencias de la psicología, uno no entendía esto, hermanos. Cuando uno lee esto antes de que se desarrollara esta ciencia, o sea, ¿por qué me refiero a la psicología? Porque la psicología ha descubierto que la conciencia del ser humano, ¿verdad?, no empieza cuando nace, sino hay una conciencia previa, ¿verdad?, desde el vientre de la madre. Los psicólogos han descubierto que la gestación, ¿verdad?, de los niños, especialmente en madres que sufren violencia, en madres que son abusadas, en madres que usan drogas, etcétera, ¿verdad?, que están expuestas a un ambiente de violencia, se afecta el producto. En cambio, ¿verdad?, en madres en el que el desarrollo del feto es en condiciones estables, también la psicología, ¿verdad?, la estabilidad emocional del feto, ¿verdad?, está relacionada con eso. Jacob y Esaú, fíjese lo que dice la palabra, luchaban en el vientre. Es una lucha inconsciente. Yo no me acuerdo de muchas cosas de mi vida, hermanos, y yo creo que ustedes tampoco. Sí, pero mucha de la conducta que nosotros desarrollamos se debe a cosas que no recordamos. Eso lo han descubierto los psicólogos. Por eso analizan en el inconsciente de las personas. Jacob luchaba desde el vientre de la madre. Él traía en su conciencia, hermano, ese sentido de crisis y de lucha, ¿verdad? Le dijo el Señor, ¿verdad?, hay 2 naciones en tu vientre y luchan entre sí. Y nació primero su hermano, ¿verdad? Y él dice que nació trabadito, ¿verdad?, de la piernita de su hermano, ¿verdad? Sí. Cuando se desarrolló en el hogar del paterno, se comenzó a dar cuenta que su papá prefería a Esaú y su mamá lo prefería a él, ¿verdad? Y se comenzó a dar cuenta que su papá, él jamás le daría la bendición. Primero porque no le correspondía, y en segundo lugar porque no estaría dispuesto a hacer una excepción, ¿verdad? Su hermano
era el apto, porque él era el cazador, el fuerte, el osado, ¿verdad? El apto para las condiciones en que vivían. Y él era el no apto, ¿verdad? Él era el no apto. Dice la Biblia que en el original hebreo se lee cuando se habla acerca de David, cuando dijo que está uno allá cuidando las ovejas, pero la expresión hebrea dice el menos apto, ¿verdad? Algo así como Jacob también era el menos apto. Cuidador de ovejas, él no era atrevido para enfrentarse a los peligros de la cacería, pero la cacería de veras, hermano. Nosotros vamos y cazamos conejos, eso no nos hace nada. Pero cazar osos, cazar leones, y en un mundo en el que la civilización todavía estaba muy poco desarrollada, era tremendo, hermanos. Sí. Él era un hombre pacífico, hermanos, pero era un hombre que sentía que algo distinto latía dentro de él. Él sentía que no era igual que su hermano, sí, pero sentía que algo pasaba dentro. Por eso cuando se dio cuenta de que su hermano tuvo un momento de debilidad, porque tuvo hambre, miren, los seres humanos somos muy golpeados por los impulsos. Y en los impulsos Satanás nos toma, pero fácil, ¿verdad? Sí, el impulso del hambre, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando trae uno mucho hambre y va y se sienta en un restaurante y las meseras andan demorándose, quisiera uno ponerles espuela, ¿verdad? Sí, sí, mayormente si vienen y quieren hacerle plática, ¿verdad? El otro día estaba con un hermano y le traía una hambre tremenda y le dijo: menos plática y más acción, señorita. Y la señorita platicando y él con tanta hambre, ¿verdad? Sí. Y su hermano llegó lleno de impulsos y no sabía controlar sus impulsos, Saúl. Llegó y se quiso abalanzar sobre la comida y le dijo: espérese, eso es para usted, pero a cambio de algo. ¿Y qué es ese algo? Tú dime, tu boca es medida, porque así habla uno cuando es irresponsable, ¿verdad? Cuésteme lo que me cueste, ¿verdad? Había un hermano que se puso a hacerle un juicio a un hermano que no quería. Le decía el hermano, tantiele, porque yo me puedo defender. Y decía hasta las últimas consecuencias. Y a las últimas consecuencias fueron que se le desbarató la iglesia. Sí, así Jacob, Saúl, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? ¿Qué quieres, la primogenitura? Sí, hombre, si quieres algo más te doy lo que sea. Pero ya, el guisado, que me muero de hambre, ¿verdad? Se lo dio. La primogenitura significaba muchas cosas. Tenía una dimensión material que tenía que ver con la herencia, ¿verdad? El primogénito, ¿verdad?, era el que se quedaba con el 50% de la herencia, ¿verdad?, de todos los bienes de los bienes del patriarca. Pero se quedaba, hermano, sobre todo con el derecho a ser el jefe de la tribu. El bastón era el jefe de la tribu. Y seguramente que Esaú dijo: pues después cualquier tranza le hago a mi hermano, ¿verdad? Pero ahorita le vendo la primogenitura. Ah, sí, hermano. Pero también tenía derecho a la bendición patriarcal. Aquello parece que pasó inadvertido. Pero Dios, hermanos, la primogenitura no era un derecho del ser humano, era un privilegio de Dios. Y cuando uno desaprovecha los privilegios que Dios le da, hermano, Dios se siente mal con nosotros. Dios tiene sentimientos como nosotros en cuanto al amor, porque Él es amor. Él siente cuando lo desamamos, Él siente cuando lo amamos también. Entonces se requiere, hermano, ¿verdad?, que tomemos en cuenta esto. El Señor vio eso en Esaú. Y el tiempo pasó y llegó el momento en que Isaac le dijo a Jacob,
¿verdad? El papá, ve, prepárame un platillo porque te voy a bendecir. Bendecir, ¿qué significaba? ¿No? Bueno, la bendición que vemos en los viejitos de los pueblos, ya ven ustedes que cuando nos venimos de los pueblos, los viejitos nos bendicen, ¿verdad? Le dice su papá y su mamá, ¿verdad? Híncate para echarte la bendición. Bueno, esa bendición en realidad tiene su raíz en esta práctica, hermanos, ¿verdad? Entonces, la bendición, pero esta bendición significaba que todo lo que el patriarca decía se cumplía en la vida del hijo y quedaba como jefe de la familia, como jefe, como patriarca, ¿verdad? Y entonces Rebeca, que era muy lista, ¿verdad? Le dijo a su hijo, hijo, tu hermano se fue a buscar la casa, ¿verdad? Se va a tardar, porque no la va a encontrar luego. Entonces, como este hombre ya te vendió la primogenitura, vamos para que para que Isaac te bendiga. Jacob era miedoso, era tímido, hermanos. Todos hemos tenido miedo alguna vez en la vida, todos tenemos miedos, ¿verdad? Y dijo, no me puedo animar porque mi hermano es velludo y yo lampiño. Entonces, si llega y me toca y se da cuenta que no soy, Esaú me va a maldecir en lugar de bendecirme. Y su mamá le dijo, no te preocupes, yo me encargo de eso, ¿verdad? Y lo vistió, como decía un maestro amigo mío, lo vistió de peluche, ¿verdad? Le quitó las pieles a los cabritos, ¿verdad? Y lo vistió de peluche y ahí va ahí va Jacob. Ay, era una cosa tan terrible esto, hermanos. Jacob quería y no quería, la verdad es que su mamá lo empujaba. Pero Isaac bendijo a Jacob, ¿verdad? Sospechaba Isaac que Jacob no sería Jacob. Por eso le dijo, acércate para olerte. Y olió sus vestidos. Dijo, sí, los vestidos. A ver, déjame tocarte. Sí, es bello. Sí. Lo bendijo. Pero enseguida de la bendición llegó su hermano Esaú. Y entonces se dio cuenta Jacob y se dio cuenta Isaac. Se dio cuenta Esaú y se dio cuenta Isaac, ¿verdad? Papá e hijo, que les habían hecho un engaño. Y fíjense lo que dijo Esaú: mi padre morirá y pasará el luto, y yo voy a matar a mi hermano. Sentencia de muerte, hermanos. Sentencia de muerte. Algo así como dicen los sicarios ahora, los que amenazan, ¿verdad? Eres hombre muerto, ¿verdad? Y con esta carga, hermanos, y con esta amenaza sale este migrante lleno de dudas, ¿verdad? Pensando, ¿qué pensará Dios de lo que hice? ¿Qué pensará Dios de ese oportunismo mío de haber aprovechado el hambre de mi hermano, de la debilidad de mi hermano? ¿Qué pensará Dios del engaño que le hice a mi papá? Y su mamá le dijo, vete, hijo, prefiero perderte que verte muerto. Son situaciones tremendas de la vida, hermanos. Nosotros estas cosas las vemos seguido, hermanos. Vemos a los hermanos, a las hermanas que se vienen de sus pueblos, ¿verdad? Y muchas veces jamás vuelven a ver a sus seres queridos, ¿verdad? Son cosas tremendas que marcan, hermanos, a la vida de las personas. Y así emprendió su camino Jacob, lleno de dudas, lleno de inseguridades. Su mamá le dijo, vete con mi familia. Estaban a 600 millas de distancia. Tenía que cruzar desde Israel hasta Irak, que yo creo que ahora pues no es mucho lo que se tarda en camión, pero a pie iba a durar un mes de camino, con muchos riesgos. Y salió diciéndole, hermanos, adiós a su papá, a su mamá, a su casa, a todo. Y a caminar en la incertidumbre. Muchas de estas situaciones, hermanos, le pasan al ser humano. Mucha gente se desarraiga de su pueblo no porque quiera desarraigarse. Hay situaciones que lo desarraigan, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que estas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchos de ustedes, hermanos, yo también,
no hubiéramos aceptado a Cristo Jesús, si no hubiéramos sido desarraigados de nuestros pueblos, porque vivíamos allá, hermanos, en medio de la borrachera, en medio de las amistades, en medio del golgorio de la vida, ¿verdad? Y eso nos distraía de las cosas espirituales. Y de pronto, hermanos, Jacob llegó a un lugar, y en medio de la oscuridad, hermanos, y en medio de los riesgos, yo no me animo a hospedarme a quedarme. A veces viajo mucho, hermanos, manejo mucho y me da mucho sueño en el camino, pero nunca me quedo a dormir en el despoblado. Busco una gasolinera donde quedarme para estar protegido. Estoy en mi carro, hermanos, y estoy a un lado de la carretera. Él no estaba en su carro ni estaba a un lado de la carretera. Él estaba en el monte, expuesto a las fieras, expuesto a los reptiles, expuesto a todo. Pero él estaba tan cansado, hermanos, que ni siquiera tuvo tiempo de reparar en el peligro, que puso una piedra de cabecera y se quedó profundamente dormido. Y en medio de las dudas, hermanos, que él traía, sobre todo dudas morales, si estaba bien lo que estaba haciendo, hermanos, y en medio de la incertidumbre, en medio de la negrura de la noche y en medio de las amenazas y los aullidos de las fieras, hermanos, él fue transportado a otra dimensión de la vida. Él descubrió algo que el ser humano descubre, hermano, solamente por milagro de Dios. Era un momento crítico, difícil, crucial. Pero vean ustedes, él sueña una escalera. Y esa escalera, hermano, dice, él estaba viendo que la cúspide estaba en el cielo y luego había ángeles que subían y bajaban, pero la escalera estaba a un lado de él, porque él estaba viendo allí. Y aquello, hermano, porque Dios despierta la conciencia espiritual del ser humano de muchas maneras. Aquí a Jacob se la despertó por medio de un sueño, pero el Señor puede despertar esta conciencia de muchas formas en el ser humano. Y él despertó, hermano, cuando despertó del sueño, no dijo, qué bonito sueño tuve. Qué bonito, que se hiciera realidad, pero no cuando. No, hermano, despertó marcado. Despertó marcado por el sueño. Qué terrible es este lugar. Sí, sí. Qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire usted, hermano, los seres humanos nos desenvolvemos en dos dimensiones de la vida. Eso lo sabe poca gente. El mundo moderno en que nosotros nos desarrollamos, hermanos, es un mundo muy materialista y ha avanzado mucho en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, ahora no batallamos para las comunicaciones porque traemos celulares, ¿verdad? Y yo ya no ando haciendo mis mapitas como los hacía antes, ¿verdad? Que voy por el 15 o por el 5 y me bajo en tal y luego le doy a la derecha y a la izquierda. Ya no hago las mapitas, ya nada más pongo aquí en mi aparato, ¿verdad? Sí, hermano, ha avanzado mucho, pero ha retrocedido en el aspecto espiritual porque nos ha anulado, hermano, nos ha anulado la conciencia de lo espiritual. Tiene una conciencia de muchas cosas, pero la conciencia de la espiritualidad la pierde porque nos ha hecho muy materialistas. Entonces, esto es un juego del demonio muy peligroso, porque la gente, hermano, está distraída en las cosas materiales. Pero las cosas materiales, hermano, no alimentan el alma. El alma no come frijoles. Bueno, fuera que comiera frijoles, la alimentaríamos fácil, pero no es así. Entonces, el hombre camina, aparentemente nada le falta. Si compra su carrito del año, anda feliz, su casita, todo, parece que todo va bien. Pero cuando se enfrenta a la oscuridad de la noche, hermano, cuando se enfrenta al aullido de las fieras,
Y cuando se enfrenta, hermano, al dedo acusador de la conciencia, entonces el hombre se da cuenta que necesita algo más. Porque pierde la brújula. Se vuelve loca la brújula, no hay hacia dónde apuntar. Antes el hombre y la mujer que eran muy cuerdos, el hombre y la mujer que parecía que todo lo tenían, que eran de éxito, etcétera, la brújula comienza, hermano, a perderse y no sabe hacia dónde darle, porque necesita, hermano, desarrollar otra dimensión de su existencia, que es la dimensión que se perdió, hermano, el día que el hombre cayó en pecado. El Señor le dijo: el día que de ese árbol lo comieren van a morir, porque van a... Fíjese lo que le dice: han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo bueno y lo malo. Eso es muy peligroso para ustedes, le dijo el Señor. Y eso precisamente era el dedo acusador, hermano, de Jacob. Y ese día él solamente pudo librarse de esto, hermano, en el momento en el que se le reveló a él, en que se abrió un túnel cerca de él. Y ese túnel lo conectó con el eterno. Y entonces despertó a esa otra realidad. Mire usted, lo primero que él encuentra en esta nueva conciencia, que Dios está con él. Sí, sí. Él llevaba muchas dudas, él llevaba muchas imprecisiones, él llevaba, hermano, mucha confusión. Pero lo primero que descubre allí es que Dios está con él. Y cuando el migrante ha descubierto esto, hermano, que Dios está con él, hermano, esa es la riqueza más grande que puede haber encontrado. Sí. No son los dólares, hermanos. No son los dólares. Los dólares son bienes materiales, hermanos. Y los dólares nada les sirven a las personas cuando llegan a los momentos de definición espiritual. Cuando lleguen al cielo, de nada les va a servir. Ahora mismo, hermano, cuando llega a los momentos de la muerte, cuando llega a los momentos, hermano, en el que ya no puede comprar las cosas espirituales, la paz, hermano, la comunión con Dios, la comunión con sus hermanos, con su familia, allí, hermano, necesita despertar esta otra parte de su ser, ¿verdad? Lo espiritual. Necesita aprender a arrodillarse, hermano. Y necesita aprender a depender de ese Dios. Mire, ese momento, dicen los psicólogos, antes de que se me olvide, hay un psicólogo muy famoso, el padre de la psicología, don Gustavo Jung. Dice Jung, se escribe Jung, no sé cómo se pronuncia, pero dice don Gustavo Jung que una de las crisis más grandes del hombre moderno es el haber perdido a Dios. Dice porque la existencia humana tiene que tener un asidera, un lugar donde soportarse. Dice, y por eso los cristianos, él lo dice, el psicólogo el padre de la psicología, dice, por eso los cristianos tienen mucha fortaleza para enfrentar las frustraciones. Porque tienen un fundamento, ¿verdad? Sí. Y ese fundamento es Dios, hermanos. Y él dice, cualquier figura de Dios le da fundamento a la vida, pero a Jacob no se le presentó cualquier figura de Dios, hermanos. El Señor le dijo, yo soy el Dios de tus papás, soy el Dios de tus padres, el Dios que veo, el Dios que oigo, el Dios que saqué a Abraham de la idolatría, el Dios que lo guardé, que lo cuidé por los mismos caminos donde tú vas ahora, que estuve con él, que lo guardé de la mano de sus enemigos. Esta tierra donde estás, esta tierra es tuya. Hermanos, ¿dónde va a pensar Jacob eso? Jamás, hermanos. Sí, esta tierra es tuya. Hace 5 años, hermanos, que me desarrollé yo de mi oficina. Y una de mis preocupaciones inmediatas era la cuestión de la migración. Y dije, necesito buscar rápido la migración. ¿Cómo le hago, verdad, para mis documentos, estar legalmente en este país? Bueno, ¿y sabe usted qué me dijo el Señor? Me enseñó el Señor. El Señor no me habla así que yo lo oiga como en una grabadora, así como. Pero el Señor me enseñó que no me entretuviera en los documentos,
¿verdad? Me dijo, esa no es la prioridad. La prioridad es la palabra. Que corra, que corra, que corra. Sí, sí. Eso no es ninguna prioridad, no es ningún problema para mí. Y comencé a escribir, hermanos. Pero yo no quería que mis escritos salieran porque yo quería registrarlos primero. Dije, para que no me los pirateen. Entonces así rápido los registro. Miren, aquí hasta cualquier foto le sacan provecho. Usted pone una foto y la sube en internet, y si alguien va y la toma y la pone en algo que se va a comerciar, le viene la demanda. Un logo, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces yo dije, es mucho trabajo de investigación que estoy haciendo, entonces no lo voy a dejar que circule hasta que lo pueda registrar. ¿Y saben ustedes qué me enseñó el Señor? Me dijo, si los apóstoles hubieran hecho lo mismo que tú, los evangelios no estuvieran aquí. ¿Verdad? Y le pedí perdón al Señor. ¿Verdad? Y le dije, que corra la palabra, que corra. ¿Verdad? Le voy a poner en mis notas, a los libros les voy a poner en una nota, ¿verdad? Se puede reproducir total o parcial o todo lo que quieran. Sí. Sí, hermanos, porque pues, o sea, el que está perdiendo es el reino de Dios. Jacob, hermano, descubrió otra dimensión de la vida, porque servimos a un Dios generoso, hermanos. Servimos a un Dios generoso. Hay un canto que cantamos, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y yo le estoy buscando ahí para poner, Dios ha sido más que bueno. Sí, hermanos, Dios ha sido más que bueno. Y Jacob se levantó, hermano, y se dio cuenta que aunque parecía que iba solo, oiga usted, parecía que iba solo, no estaba solo. Había una escalera. Y mire, es interesante lo que dice el relato, que los ángeles subían y bajaban. No dice que bajaban y subían. Subían y bajaban, quiere decir que estaban abajo. Quiere decir que iban con él. Quiere decir que esa escalera no estaba fija allí donde él se durmió. Esa escalera estaba con él donde quiera que andaba. Él podía confiar en ese Dios, hermanos. Y aquella experiencia maravillosa transformó su vida. Porque a partir de allí parecía que iban caminando como dos Jacobs, ¿verdad? El Jacob material, ¿verdad? Y el Jacob espiritual, ¿verdad? El Jacob que tenía hambre y sentía frío, y el Jacob, hermano, que se fortalecía y decía, voy llegando a mi meta, voy llegando a mi meta. Llegó el hermano, fíjese usted, se levantó la piedra y dijo que no se borre este símbolo, que no se borre esta experiencia, que no se borre este momento. Traigan el aceite, hermanos. El aceite era lo más valioso, porque el aceite servía para muchas cosas. Era el único antiséptico que tenían entonces, hermanos, ¿verdad? El aceite para combatir las infecciones. Era el único aire acondicionado que tenían, ¿verdad? Para combatir el calor del día, porque se lo untaban, ¿verdad? Para poder repeler la deshidratación. Y dijo, ¿a qué vamos a vaciar este aceite? Porque de aquí en adelante llevo la bendición del grande. Y usted, hermano, y usted, hermana, seguramente que no le estoy hablando de cosas extrañas para su experiencia. Seguramente que no le estoy hablando de cosas que no entienda. Quizá lo más grande que usted ha podido recibir ahora es hacer una conexión entre la experiencia de Jacob y la experiencia suya, y encontrarle el sentido que le encontró Jacob a su aventura, encontrarle el sentido a la aventura a usted.
y poder caminar, hermano, como Jacob, bendecido. Usted no tiene por qué traer la cabeza abajo, hermano. Tiene que traer la cabeza arriba. Y usted no tiene por qué tener miedo, hermano, que le vayan a hacer daño, que le vayan a transear. Usted no se preocupe de eso, hermano. Sí, sí, fíjense que Jacob ya no tuvo miedo a partir de allí y llegó con su suegro. Ay, le tocó un suegrito, pero bien tremendo. Le tocó un suegrito, pero bien tremendo. Y vieran ustedes cómo le pega a uno en la moral cuando se encuentra con el espíritu de Labán en el camino. Sí, hermano, cuando usted se encuentra con el patrón que anda buscando nada más a ver cómo perjudicarlo, a ver cómo amolarlo, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Cuando se encuentra, ¿verdad? Muchas veces con los hermanos abusivos también a veces, ¿verdad? Que le piden dinero y no le pagan, ¿verdad? Sí, cuando se encuentra, hermano, con los hermanos que lo buscan solamente porque lo necesitan, pero si no, jamás lo, ¿verdad? Es el espíritu de Labán. Pero el Señor estaba con Jacob. Y Labán le hacía las tranzas y el Señor revertía, ¿verdad? Labán le dijo: todos los que sean blancos son tuyos. Los cabritos, ¿verdad? Era su paga. Ah, pues todos, ¿verdad? Esos cabritos van a ser míos. Pero nacían muchos blancos. Entonces Labán dijo: no, ya no, esos ya no. No, los blancos no, ahora los pintitos, ¿verdad? Y luego nacían puros pintitos, ¿verdad? Sí. Porque aunque le quieran hacer tranzas, hermano, el Señor lo bendice porque está bendecido. Dios no se ha hecho viejo, hermanos. Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero usted sea generoso con Dios, hermano. Vivimos en un tiempo, hermano, en que el demonio tiene control sobre el dinero. Cuando llegue su momento, hermano, sea generoso con Dios. Jacob hizo una promesa al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Déjeme decirle, yo no predico del diezmo en mi iglesia, hermanos, pero los hermanos aprenden, porque es una parte de la generosidad, porque es una parte del ciclo de bendición. Dios nos bendice y nosotros somos bendición a otros. Mire usted, Jacob se le vino a fuerzas a Labán porque Labán quería seguirlo teniendo para toda la vida allí. Se le escapó. Ay, pero tenía unas hijas que también estaban tremendas, ¿verdad? Raquel se robó los ídolos de su papá. Rebeca, perdón. Sí era Rebeca, ¿verdad? Sí, Rebeca se robó los ídolos de su papá. A ver, Raquel, perdón, sí. Se robó los ídolos de su papá. Y uno dirá, pues ¿para qué quiere los ídolos? Los ídolos eran los títulos de propiedad, hermanos, de las tierras. El que tenía los ídolos, ¿verdad? Tenía el poder sobre la tribu. Eso se ve en las tribus mesoamericanas también. Los incas, por ejemplo, ¿verdad? Los ídolos, o sea, los títulos de propiedad. La señora se los llevó. Y Labán se fue a seguir a Jacob con el propósito de acabarlo, de matarlo, de quitarle sus hijas y sus hijos. Era un solo hombre contra toda una tribu. Y en la noche el Señor le habló a Labán en sueño y le dijo: Labán, mucho cuidado con lo que estás pensando contra mi siervo. Ni siquiera se te ocurra hablarle descomedidamente, así dicen algunas traducciones. O sea, cuida tu lengua. Cuida tu lengua, porque yo cuido de mi siervo Labán.
Y Labán llegó, hermanos, mansito, ¿verdad? Está tranquilo, calmado. Jacob, ¿por qué te viniste sin avisarme? Si te he avisado no me dejas venir. Bueno, está bien, no hay problema. Pero mis ídolos, mis dioses, ¿dónde están? Dijo Jacob, pues no están, no sé dónde están. Aquí está la casa, catéala, ¿verdad? Para que veas, ¿verdad? Y él estuvo buscando en todas partes, pero su muchacha los tenía escondidos, ¿verdad? Para nada le sirvieron de todas maneras. Pues para nada le sirvieron, porque Jesús está bendito de Dios, ninguna otra cosa le sirve mejor que eso, hermano. Sí, pero cuando uno está más dominado por la naturaleza material, pues cualquier cosa le sirve, ¿verdad? Y piensa que cualquier harapo, cualquier cosa le va a servir. No, hermano, no es así. Cuando la bendición del Señor está en usted, hermano. Lo demás, eso no vale. La señora se quedó con sus ídolos, después los tiraron, ¿verdad? Porque el Señor trajo a Jacob a su tierra y lo hizo una gran nación. Y lo ha hecho una gran bendición para nosotros, hermanos, porque si no hubiera nacido el Cristo de esa raza, no lo tendríamos. Y en la actualidad las cosas se van dando maravillosamente para que los hijos de Abraham, oigan ustedes, miren, si nos juntamos todos los hijos de Abraham, el mundo no nos resiste. No resiste a los hijos de Abraham. Somos mayoría en el mundo. Y no solamente somos mayoría, tenemos el control del dinero, tenemos el control de la ciencia, tenemos el control, hermano, de la Biblia, tenemos el control de la revelación. Somos un pueblo bendecido de Dios. Dele gracias a Dios por eso, hermano.